Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día nos corresponde nuestra lección número 23 y antes que comencemos los voy a invitar a que podamos orar. Padre Santo y Dios amado, Rey glorioso y Padre bendito, ante ti venimos, Señor, a darte gracias por esta nueva lección número 23, a darte gracias porque tú dejaste tu palabra para que podamos aprender más de ti, Señor. Gracias porque nos diste a tu Hijo amado Jesús, por medio de quien podemos venir delante de tu presencia, Señor, y presentarnos delante de ti confiadamente. Te pedimos en este momento que tú nos ayudes a entender tu palabra, a conocer más de ti, Señor, y a ser obediente a ella, Padre amado, para aplicarla en nuestras vidas. Damos gracias por esto y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, niños, entonces los voy a invitar a que podamos ver un video que nos cuenta de qué se trata esta historia. Vamos a verlo. Entonces llevaron a Jesús ante el gobernante romano Pilato y él escuchó el caso contra Jesús. Pilato no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Si me lo quiere a mí. Ellos lo encontraron inocente, así que Pilato dijo que él castigaría a Jesús y luego lo liberaría. What? Pero la multitud siguió gritando cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! ¡Queremos que muera! Y debido a la presión de la multitud, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado. Jesús fue golpeado y escupido. Su ropa fue rasgada y tomada de él y una corona hecha de espinas se puso en su cabeza. Lo golpearon tan mal que apenas pudo ponerse de pie por su cuenta. Y luego se vio obligado a llevar su cruz hasta una montaña tan alta que necesitaba ayuda porque no podía hacerlo por sí mismo. Una vez que Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la Calavera, los soldados a su alrededor lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó: «Si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate de la cruz». Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de 3 horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en dos. Un soldado que observaba todo dijo: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron 3 días y parecía que no había esperanza. Bueno niños, la historia que acabamos de ver se encuentra en Marcos 15, del versículo 16 al versículo 47. Esta historia comienza después de que el pueblo de Israel eligió que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Cuando Pilato les preguntó ¿a quién suelto?, ellos dijeron suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y Pilato, sabiendo que Jesús no había cometido ningún pecado, que no era culpable de nada, le decía: ¿pero y por qué? ¿Qué hago con Jesús? Y ellos gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Luego que entonces soltaron a Barrabás, Jesús es azotado y castigado fuertemente por faltas que él no había cometido. El látigo con el que golpearon su cuerpo y su espalda era un látigo que estaba hecho de cuero, con puntas afiladas, con incrustaciones de hueso, incrustaciones de fierro. Este hueso y este fierro se agarraba a la piel de Jesús y cuando lo sacaba, desgarraba su piel. Muchos de los prisioneros, cuando eran latigados, morían ahí y no alcanzaban a ser crucificados, pero Jesús resistió estos latigazos. Luego que latigaron a Jesús, lo llevaron dentro
y pusieron sobre él una capa, una túnica como la vestimenta de un rey de tela de púrpura, y pusieron en su cabeza una corona de espinas y en su mano un cetro, vistiéndolo como que Jesús fuera un rey. Mientras él estaba vestido con esta ropa, los soldados que estaban en ese lugar, que eran muchos, porque era toda la compañía de soldados allí en ese lugar donde estaba Jesús, hacían reverencia a Jesús diciendo: salve, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Así como cuando saludaban al César, estaban burlándose de Jesús, vistiéndolo como rey, pero ellos no tomaban esto en serio. Simplemente para ellos era una broma, era un chiste y era una burla. Mientras se burlaban de Jesús, con el mismo cetro, el mismo palo que Jesús tenía en su mano, lo tomaban y golpeaban a Jesús en su cabeza y lo escupían y se arrodillaban delante de él diciendo: salve, rey de los judíos. Pero esto todo lo hacían para burlarse, y lo hacían para burlarse injustamente. Las burlas de los soldados muestran la maldad del corazón del ser humano. No les importaba el sufrimiento que estaba sintiendo Jesús, no les importaba que realmente él era un rey, no lo reconocían, simplemente lo que hacían era burlarse de él. Después de que azotaron a Jesús, le sacaron esta manta de púrpura como la vestimenta de un rey y le pusieron sus vestiduras y lo sacaron de ese lugar para crucificarlo. Jesús estaba tan agotado por el flagelo que dieron a su cuerpo con los latigazos, que no pudo llevar la cruz, y le dieron la cruz a un hombre llamado Simón de Cirene para que ayudara a Jesús a llevar la cruz hasta el Gólgota, el lugar llamado en la traducción llamado la calavera o el Calvario, como lo conocemos nosotros también. Todos, el Gólgota, la calavera o el Calvario, es el mismo nombre del lugar donde estaban llevando a Jesús para ser crucificado. Mientras mientras lo llevaban en el camino al Gólgota y lo iba ayudando Simón de Cirene, alguien intentó darle a Jesús mirra mezclada con vino. Esta mezcla se le daba a las personas para poder mitigar un poco su dolor, para que él no sintiera tanto dolor. Pero Jesús lo rechazó, no quiso tomarla, porque esa bebida que le estaban dando de mirra con vino lo iba a adormecer un poco. Y él necesitaba y quería estar consciente de la muerte en la cruz por nuestros pecados. Cuando llevaron a Jesús al Gólgota, el día que fue crucificado, el viernes a las 9 de la mañana, él estaba muy cansado y muy adolorido y siguió sintiendo mucho dolor. Piensen que su cuerpo ya estaba herido, su cara estaba golpeada y traspasada su cabeza por las espinas de la corona de espinas que le habían puesto. Pero él allí sintió mucho más dolor. Cuando a él lo clavan en la cruz, traspasan su antebrazo con clavos y sus pies con clavos. Luego a él lo cuelgan de este poste, de esta cruz, y el cruz lo entierran en un hoyo y lo dejan caer. Jesús sintió dolor al sentir caer ese poste con el peso de su cuerpo. Luego sentía en sus espaldas el roce de un palo en su espalda herida. Cada vez que él intentaba respirar, él sentía el roce de un palo duro en su espalda. Él sentía todo este dolor. Pero Marcos, la persona que escribe este libro donde está esta historia en la Biblia, no se centra solamente en el dolor que sentía Jesús, se centra en la burla que todo esto significó. Para los judíos, que crucificaran a una persona en la cruz era una gran burla, porque el que era crucificado era considerado un maldito. Y Jesús se hizo maldición por nosotros para ofrecernos perdón de nuestros pecados. Era también
una burla y una deshonra ser colgado en una cruz, porque en la cruz los que eran considerados malditos, los que se colgaban en una cruz, era gente ladrona, gente estafadora, gente perversa y revolucionaria de esos tiempos los que eran colgados ahí. Jesús fue colgado en medio de gente pecadora, tomó el lugar de nosotros los pecadores y fue crucificado con gente injusta. Todo esto que hemos visto hasta ahora es una deshonra y una burla hacia Jesús. Los soldados también deshonraron a Jesús cuando ya estaba colgado en una cruz, preocupándose más por la ropa de Jesús que por la vida de él mismo. ¿Qué hicieron? Agarraron la ropa de Jesús y la partieron y echaron suerte sobre la ropa. Y apostaron y echaron suerte a ver quién se ganaba la ropa de Jesús, deshonrándolo. En vez de preocuparse más de su vida, se preocuparon por su ropa. También se burlaron de Jesús y lo deshonraron al escribir un letrero y colgarlo en la cruz que decía el Rey de los Judíos. Era normal en ese tiempo que las personas que eran castigadas en la cruz y allí morían, se pusieran un letrero cuál era el pecado o cuál era la falta por lo que ellos estaban siendo crucificados. Y aquí escribieron Jesús el Rey de los Judíos. Pero ellos no creían eso. Y nadie creía eso. Nadie creía que realmente él estaba ahí por ser el Rey de los Judíos, porque no lo reconocían como rey. Esto fue una deshonra también para Jesús. Pero toda esta deshonra que estaban haciendo a Jesús, el golpearlo y el burlarse de él después de latigarlo, el crucificarlo, el apostar por su ropa, el crucificarlo en medio de ladrones, todo esto mostraba que Jesús era quien realmente él decía, porque el Antiguo Testamento, antes de que Jesús naciera y antes de que Jesús llegara a morir, ya hablaba de que iba a venir un Mesías que iba a sufrir todo esto, lo mismo que estaba sufriendo Jesús. Por lo tanto, toda esta deshonra y esta burla y este sufrimiento que Jesús está sintiendo fue para pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna, pero también para demostrar que Él era el Mesías que se prometió en el Antiguo Testamento. Bueno, y recuerden que los que pidieron que Jesús fuera crucificado fueron los judíos. Aquí estamos viendo toda la burla que Jesús sufrió por parte de los romanos. Pero los judíos también se burlaron de Jesús. El lugar donde Jesús fue crucificado era un lugar que quedaba en un camino que era muy transitado por mucha gente. Y los judíos que pasaban por ahí, al ver a Jesús, meneaban la cabeza diciendo, qué mal. Él que decía que destruiría el templo y que en 3 días podría volverlo a edificar, que se salve ahora, que baje de la cruz y se salve. Los principales también sacerdotes judíos lo miraban diciendo y se burlaban, vamos a creer en ti si te bajas de la cruz, bájate, sálvate, para que nosotros creamos en ti. Todo esto también era parte del burlarse de Jesús y no entender que habían crucificado realmente al Mesías prometido. Pero resulta ser que de todo lo que se burlaron tanto los romanos como los judíos, resultó ser cierto, resultó ser verdadero. Jesús realmente era el Rey de los judíos, Jesús realmente era el Rey de Israel y Jesús realmente era el Mesías. De todo lo que ellos se burlaron, no creyendo, resultó ser verdad. ¿Recuerdan qué día y a qué hora fue crucificado Jesús? El viernes a las 9 de la mañana. Este mismo día, al mediodía, alrededor de las 12 del día al mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús ya estaba crucificado en la cruz, vino una oscuridad sobrenatural. El cielo se oscureció, el sol se apagó, y esto no era algo natural, no era un eclipse, era algo sobrenatural, lo que mostraba que allí en la muerte de Jesús estaba la presencia de Dios
y que Dios estaba juzgando también este momento. La Trinidad de Dios, niños, no puede ser separada, pero Jesús en ese lugar fue abandonado por el Padre, porque Jesús cargó con todo nuestro pecado, recibió Él el juicio que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y si bien la Trinidad de Dios no se puede separar, Dios el Padre por un tiempo abandonó a su Hijo y no lo miró, porque Él estaba cargando todo nuestro pecado y Dios aborrece el pecado. Jesús, estando en la cruz, gritó: Eloí, Eloí, lama sabactani, que esto traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue abandonado en la cruz por cargar con nuestros pecados. Los judíos de esto también se burlaban. Ellos creían que Jesús estaba llamando a Elías, porque al decir Eloí, Eloí, se escuchaba parecido a Elías. Entonces ellos quisieron darle a beber a Jesús vinagre, porque el vinagre lo iba a mantener despierto para que ellos pudieran seguir burlándose y ver si realmente Elías venía a salvarlo. Pero no era eso lo que estaba diciendo Jesús. Aún así, los judíos seguían burlándose de él. Pero bueno, a pesar de todas las burlas que recibió Jesús hasta el último momento, él cumplió su misión. Y él fue honrado en su muerte. Fue honrado por el soldado que se encontraba allí a los pies de la cruz de Jesús vigilándolo. Cuando Jesús, antes de morir, grita y muere y deja de respirar, el soldado se da cuenta y dice: realmente este es el Hijo de Dios, este hombre era el Hijo de Dios, porque este soldado había visto muchas muertes en la cruz y sabía que alguien que muere en la cruz está ya sin fuerzas, ya muriendo, no tienen fuerzas para gritar. Pero la forma en que Jesús gritó fue una forma sobrenatural que no es humano, no es normal que ocurra en alguien que está tan débil colgado en una cruz. Pero al Jesús gritar, el soldado pudo honrar a Dios reconociendo que Él realmente era el Hijo de Dios. Jesús fue honrado por este soldado y Jesús fue honrado también por mujeres fieles que lo acompañaron durante su ministerio en la tierra y lo acompañaron hasta el final de su vida, incluso lo siguieron hasta el lugar donde Jesús fue sepultado. Un hombre llamado José de Arimatea también honró a Jesús al ir a pedir el cuerpo de Jesús donde un no judío fue a pedir el cuerpo para enterrarlo. Este hombre, José de Arimatea, honró a Jesús en su muerte y no le importó contaminarse él mismo, porque un judío no podía entrar al lugar de alguien no judío, se contaminaba. Él se contaminó yendo hasta allá a pedir el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Luego compró una sábana para envolver el cuerpo de Jesús y lo tomó para llevarlo. Él también se contaminó al tocar un cuerpo muerto. Los judíos no podían tocar algo muerto porque si no ellos quedaban contaminados y no podían luego hacer los ritos que ellos hacían en el templo. Tenía que quedarse apartado por un tiempo por estar contaminado. Pero José de Arimatea hizo lo correcto. A él no le importó contaminarse. Era apropiado que él lo hiciera porque Jesús tomó nuestro lugar y se hizo pecado para dar vida eterna y perdón a nosotros, los pecadores. Por lo tanto, era correcto que a José de Arimatea no le importara parecer un pecador contaminado por amor a quien nos amó primero, Jesús, quien se hizo pecado por nosotros, quien se hizo maldición por nosotros, quien recibió burlas por nosotros, para darnos perdón de nuestros pecados y llamarnos ahora, por medio de Jesús, hijos del Padre.
Jesús fue reconocido por el soldado como el Hijo de Dios y Jesús es el que ahora nos da entrada delante del Padre. Jesús murió para atraer a muchos de nosotros a ser hijos también del Padre. Cuando Jesús murió, pasó algo sobrenatural. El velo se rasgó en dos. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde no podía entrar cualquier persona para hacer un sacrificio para ser perdonado por sus pecados, donde no podía entrar cualquier persona a orar, se rompió. Jesús abrió un camino hacia el Padre, camino que ahora todo el que crea en Jesús tiene una entrada libre por medio de Jesús al trono de la gracia, al trono del Padre nuestro Señor. Bueno, niños, ya ha llegado ahora el momento de las preguntas, a ver si estuvieran atentos y si lograron entender la lección de hoy. Pregunta número 1. ¿Quiénes solían morir en la cruz? ¿Se acuerdan? Piensa. En la cruz morían esclavos, ladrones y rebeldes. Pregunta número 2. ¿Qué dijeron los principales sacerdotes para burlarse de Jesús? Dijeron que baje de la cruz para que creamos en Él. Si Él logra bajar, creeremos en Él. Pregunta número 3. ¿Qué demostró la burla a Jesús? ¿Recuerdan? Demostró que se cumplía el Antiguo Testamento y que todo lo que dijeron burlándose de Jesús llegó a ser real. Jesús, el Rey de los judíos, Jesús, el Rey de Israel, Jesús, el Mesías prometido. Pregunta número 4. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? ¿Recuerdan qué gritó Jesús en la cruz? Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué significaba esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunta número 5. ¿Qué pasó en el templo cuando Jesús murió? ¿Se acuerdan? El velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se partió en dos de arriba abajo. Pregunta número 6. ¿Quién estuvo junto a Jesús al morir? ¿Recuerdan quién honró la muerte de Jesús estando con Él? Las mujeres fieles, quienes estuvieron con Él a lo largo de su vida y estuvieron con Él incluso en su sepultura. Y pregunta número 7 y última, ¿cómo honró José de Arimatea a Jesús? ¿Logras recordar? A José de Arimatea no le importó ser ceremonialmente impuro con tal de darle una sepultura a Jesús. Bueno, niñas, esta ha sido nuestra lección. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Repásenla con sus papitos durante la semana, realicen sus devocionales, son de mucha bendición para ustedes, para sus padres. La palabra de Dios es de bendición siempre para nuestra vida. Y recuerden estar memorizando nuestro versículo clave que se encuentra en Marcos 15:39. Un abrazo grande para cada uno de ustedes y nos estamos viendo en una próxima lección. El Señor les bendiga. Chao.